Contra la bola esta, creo que sí. Ahí está. No, sí quedó aplastado. Y bueno, antes de empezar el vídeo me gustaría recordar una cosa que algunos de ustedes me preguntan bastante y que creo que, bueno, está bien recordarlo. Creo que en algún vídeo ya lo he traído, pero es un poco un recordatorio de cómo instalar mods, o más bien dónde hay que meter los mods, ¿vale? Que es muy sencillo, de hecho. Entonces, bueno, lo primero que van a hacer va a ser abrir el BeamNG, como están viendo por aquí, y en vez de darle a iniciar juego, le vamos a dar a administrar carpeta de usuario. Y ahora vamos a darle a abrir en el explorador, ¿vale? Le hacemos clic y aquí tienen, ¿vale? La ruta en la que está instalada el Beam. Entonces ven que aquí, en mi caso está Jorge, appdata, local, BeamNG Drive 0.23. Y aquí dentro, ¿vale? Aquí dentro deberían tener una carpeta que se llama mods. En el caso de que no la tengan, esta carpeta deberían creársela, ¿vale? La escriben, ponen mods y hacen una nueva carpeta. Pero en principio, si tienen esta carpeta, le dan clic y aquí dentro tienen que meter sus mods, o sea, los mods que les pongo yo, por ejemplo, en este vídeo, que es un archivo .zip, pues lo cogen, lo arrastran aquí dentro y ya está. No tienen que hacer absolutamente nada para instalar sus mods. Así que, bueno, espero que eso les ayude y ya les digo que si no tienen esta carpeta, pues la crean y ya les debería funcionar. Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy continuamos con nuestra serie de pack de mods y en esta ocasión pues tenemos, como están viendo por aquí, un Honda Civic Type R, que va a ser el primer coche del día de hoy. Así que bueno, vamos a echarle un ojo para que vean el modelo por fuera, que ya les adelanto que está súper guay. Fíjense que bien se ve, ¿no? Que bien se ve ese Honda. La verdad, me encanta este mod. Me parece que está muy bien hecho, aparte está actualizado. Bueno, de hecho los que les traigo el día de hoy también serán actualizados con la nueva versión. Tiene la pintura que es un poquito más reflectante, por así decirlo, más metálica. Y bueno, una cosa que sí que llama bastante la atención de este Honda es que como que el tubo de escape solo, o sea, sí que es cierto que tiene los dos tubos de escape característicos así en triángulo, pero como que solo sale pues por la parte de la izquierda. Desconozco el motivo, supongo que tiene algún problema por ese punto, pero de resto la verdad que el coche está bastante guay. Fíjense las luces, el interior, si no me equivoco, creo que es muy bueno. Vamos a subirnos dentro para que le echen un ojo también. Ahí están viendo un poquito el interior. El velocímetro funciona. Hubiera estado muy bien que funcionara pues con ese número digital, pero creo que no. Y bueno, ya están viendo por aquí un poco el interior, los asientos del Type R. Y a mí la verdad es un interior bastante bueno, me gusta mucho. Bueno, vamos a pasar ahora a deformar este Honda para que vean cómo queda, ¿no? Y vamos a mostrar el J-Beam por ahí. Ahí lo están viendo. No es un J-Beam perfecto, pero desde luego tampoco está nada mal. Y ahí está cayendo ya nuestro Honda. Y verán el resultado que al final, bueno, ya les digo que en esta rampa pues casi siempre los coches quedan totalmente destruidos. Incluso sale un poco de fuego, se oyen los frenos, diría yo que era eso. Y bueno, ahora aquí ya directamente va a quedar el coche aplastado, porque saben que estas caídas son, ahí están, estas caídas son ya prácticamente mortales. Pero bueno, yo la verdad que creo que se deforma bastante bien. Ya les digo que el J-Beam quizás se podría mejorar un poco, pero fíjense que bueno, no está mal, o sea, no lo veo nada mal, la verdad. Y que esté actualizado el mod, pues eso, la verdad, siempre se agradece muchísimo. Ahí están viendo por delante y por detrás cómo se ha deformado. Y bueno, continuamos ya rápidamente a por el segundo coche. Este es un Ford Mustang Shelby, como están viendo por ahí, GT500. Y la verdad, muy guapo este mod. De hecho, creo que este mod lo habían cogido de uno anterior que estaba como un poco, bueno, desactualizado, ¿no? Por así decirlo. Y creo que lo mejoraron bastante. Ahí están viendo el modelo cómo se ve. La verdad, muy bien. A mí me sorprendió bastante este mod. Vamos a ver qué tal, cómo se ve el motor de este coche. Qué guapo, Fíjate cómo se ve. Está muy bien recreado el motor, La verdad que me gusta eso. Y el interior también, les digo que se ve muy bonito. Fíjense cómo tiene sus detalles de madera. Todo bastante bien, no sé, la verdad. Muy bien este mod. Y nada, en cuanto a luces y todo esto, creo que funciona perfectamente. Y vamos a ver qué tal el J-Beam. Ahí están viendo el J-Beam. Oye, muy buen J-Beam en este caso. Diría que es mejor que el que tenía el Honda. Y vamos a ver qué tal acaba nuestro Ford, que de hecho, bueno, ahora tiene el capó abierto porque se lo abrí justo yo, pero bueno, ya empezamos a caer. La verdad, muy bien, hicieron un muy buen trabajo. Me gusta mucho la textura que le pusieron pues del cristal, ¿no? Delantero. Me parece que está bastante bien. Y madre mía, cómo se va deformando. La parte de abajo también tiene mucha calidad. Y la verdad, oye, el mod la verdad me está gustando de momento, Y bueno, así ha quedado un poco nuestro Ford. La verdad, sigue saliendo un poco de fuego por la parte trasera. Madre mía. Y, oye, muy guay, Si se ve incluso la suspensión por aquí.
Muy buenos detalles que tiene este mod, ¿eh? Y bueno, el siguiente mod es bastante especial porque, como ya saben, se trata del Toyota Supra MK5, ¿vale? Del GR. Y bueno, ya les prometí en el anterior vídeo que se los iba a traer y aquí lo tienen, ¿vale? Bueno, Toyota Supra, la verdad, es una versión. De hecho, había alguna que otra, ¿vale? Había alguna que otra, pues anterior. Pero sí que no tenía mucha calidad, pues el mod me refiero. Pero en esta en concreto pues está bastante bien. Tiene también las pinturas actualizadas con el PBR y todo este rollo. Y ya están viendo un poco cómo se ve el modelo por fuera del Toyota. A mí la verdad me encanta, o sea, creo que está... Es que el modelo la verdad está muy bien, o sea, se ve... Es que no se ve ningún fallo, es como súper bien redondeado, ¿no? Muy, muy liso y muy bonito, la verdad. Fíjense el interior por aquí, también bastante calidad. Se nota que está muy currado. Y vale, y vamos a ver qué tal se deforma. Voy a ponerles el J-Beam. Ahí están viendo el J-Beam. Está bien hecho, quizás por el techo está un poquito más... Bueno, quizás parece como más ancho, ¿no? De lo que debería ser o más grande, pero no está nada mal, la verdad. Y vamos a ver qué tal se deforma. Ahí por debajo también sí tiene sus cosas. Y... Madre mía, vale. Esto ya empieza fuerte. Bueno, y ya esto tiene de Supra pues prácticamente nada, ¿no? O sea, queda muy destruido. El Supra tiene también pues una serie de configuraciones. Ahí están viendo, tiene una de drag, tienen incluso una de pandem, un poco así estilo tuner, ¿no? Lo que se lleva ahora, así stance, muy guapo, ¿eh? A ver, yo no soy muy fan de este tipo de cosas, pero bueno, si les gusta este tipo de tuning así súper extremo, pues la verdad que muy chulo, o sea, me mola mucho. Vamos allá a por el siguiente mod. Esta vez tenemos un Audi RS6, que bueno, como ven en la matrícula tiene I am the Law, creo que es bueno, si no me equivoco, creo que era el creador. Un mod, la verdad, muy guapo, o sea, bastante, bueno, este Audi es que ya de por sí es bastante elegante, pero aparte de eso, pues el mod como que está, no sé, me parece que está muy bien hecho. Tiene también lo de las pinturas, lo que hace que se vea como el reflejo súper guay. Y en general ya les digo que lo he probado así y el mod pues es que está muy completo. O sea, no le veo ninguna cosa que digas tú, pues esto tiene algún fallito, alguna cosa. Realmente es que está muy impecable el mod. Fíjense las texturas pues del volante y todo, la verdad, increíble. O sea, yo creo que de las que más tienen calidad, de las que hemos probado. Tiene una, no sé, una calidad brutal. O sea, no sé exactamente cómo habrán hecho todo esto o cómo lo habrán puesto aquí en el BIM. Pero ya les digo que el Audi se ve brutal, o sea, es que se ve increíble. Vamos a ver qué tal se deforma. Les voy a poner por aquí el J-Beam para que lo vean. Pues bueno, J-Beam muy bien hecho, la verdad. Y vale, se nos va un poquito por aquí, pero no pasa nada. Por cierto, petardea muy guay. Lo que pasa es que no se está viendo demasiado, pero... Vale, ahí está. Oye, por debajo también muy bien, ¿eh? Fíjense cómo se lo han currado por debajo. Luego me gustaría ver el motor también. Aunque bueno, de hecho si se quita ya el capó pues lo veremos directamente. Chicos, yo diría que de los que hemos visto hoy, este Audi es de los... Bueno, es que sí, yo diría el mejor que se deforma. Aquí guapo, ¿cómo se ve el... ¡Hala, tío! ¿Cómo se ve el motor, todos los cables y eso? Muy bien, ¿eh? Vale, ahí está. Porque quiero ponerlo solo el motor y esto se ve impresionante, ¿eh? ¿Ves la cámara del motor y cómo se mueve, eh? No solo... ¿Cómo se mueve también el motor? Qué guapo, está muy bien hecho, ¿eh? Diría que de los mejores motores que he visto, en el BIM. Qué guay, tío. Bueno, ya no tenemos coche. De hecho, creo que el motor murió. Buenísimo eso. Y bueno, después de aquel magnífico Audi, vamos ya a por el último coche del día de hoy. Y se trata de este Nissan 300Z aquí, que, bueno, como le está llamando un poco la atención, la cámara es un poco rara. De hecho, pues bueno, de lo que he probado este mod es un poco, pues la única pega que le diría yo. Porque como que cambia un poco la cámara, no sé si es algún fallo que el creador lo quiso hacer así, pero te pone la cámara como un poco más, o sea, como que no está centrada, por así decirlo, sino que está un poquito más abajo del coche. Pero bueno, eso no quita que el mod esté muy guay. Esto, pues en principio solo pasa con este mod. Fíjense los faros cómo se levantan. Muy chulo, la verdad. Y si no me equivoco, otra cosa que tenía muy buena, creo que era el motor este mod. Vale, vale, ahí está. Fíjense el motor, bastante bien. Hombre, no lo vamos a comparar con el audio anterior que vimos, porque ya les digo que eso era una locura. Pero mira, muy guay. Fíjense que incluso se mueve ahí pues algún ventilador. Y el interior del coche también muy guapo. A ver, un coche antiguo, obviamente, pues tampoco se espere un interior súper lujoso, pero que yo creo que capta un poquito la esencia del coche. Y la verdad que muy guay. Vamos a probar cómo se deforma. Ahí están viendo el J-Beam, que la verdad está hecho al milímetro. O sea, tiene un trabajo muy bueno el J-Beam de este mod.
Y ahí está viendo que, fíjense que la cámara es como algo rara, es como que está un poco más abajo, no lo entiendo muy bien, pero bueno, aún así mola mucho. Así que vamos a ver qué tal se... Bueno, cómo se levanta tú. Bueno. A ver, porque yo creo que va directo contra la bola esta, creo que sí. Ahí está. No, se quedó aplastado, tío. Bola, se quedó aplastado. Y no. Oye, este pobre sufrió muchísimo, Primero con la bola lo dejó aplastado y luego contra esto de aquí, que bueno, yo pensaba que como ya era un papel pues iba a atravesar, pero finalmente ya veo que no. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre saben que todos estos mods los tienen en la descripción, que les dejo siempre los enlaces. Y bueno, comenten por ahí si les ha gustado el vídeo. También no olviden de dejarse un buen like. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.